Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Miguel Chico. Bienvenidos a el primer podcast de la nueva temporada de Farm on Air. Y como cada año, no podíamos empezarlo con nadie más que con nuestro amigo Miguel Ángel. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias, señor, y vamos allá con la nueva temporada. Tenemos nuevo estudio. Miguel Ángel, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, Muy bien. Tenemos ahora lo vemos un poco, nosotros lo vemos un poco verde, pero nuestra... Sí, para los que nos están viendo, nosotros lo vemos todo verde, así que... La gente que nos vea en YouTube después lo verá postproducido. Bueno, Miguel Ángel, para empezar este año, para empezar esta temporada, me gustaría que habláramos un poco dels diners, ¿no? De cómo ha ido el año pasado. Vamos a mirar un poco una retrospectiva sobre qué nos ha ocurrido el año pasado y vamos a ver cómo vamos en este, ¿no? Entonces, Miguel Ángel, 2022, un año extraño. Un año difícil, un año complicado. La verdad que ahora miramos la vista atrás, hace un año de lo que estaba pasando, y nos damos cuenta de que la situación ha cambiado bastante. Pero si nos ponemos la foto de principios del año 2022, que casi se arrastra con finales del 2021, nos encontramos con una caída de los precios de mercollida abismal, arrastrados por la caída de las ventas de China. Y claro, arrancamos precisamente el 2022 con el susto de las materias primas, que ya venían tocadas, es decir, ya venían repuntando. Y apareció la invasión Rusia-Ucrania y las materias primas se desbocaron, con mucha incertidumbre por parte de aprovisionamiento, si teníamos capacidad de importar, de dónde. Fueron unos meses muy complicados, sobre todo de mucha incertidumbre y con un diferencial negativo para el productor abismal. Estábamos hablando de que prácticamente entre febrero y marzo estábamos llevando unos diferenciales de pérdidas de entre 35 y 30 euros por cerdo producido. La estabilidad más o menos se llegó en junio-julio, es decir, hasta junio-julio no se llegó a una estabilidad en precios, pero claro, acumulando unas pérdidas que no venían desde enero, venían prácticamente desde septiembre del 2021. Efectivamente, luego ya la segunda parte del año ya cambió un poco porque los precios se pudieron repercutir a la industria. Vamos a hablar de nuestros compañeros de viaje a la industria, que son muy importantes para nosotros, pero claro, la segunda parte del año se caracterizó de estar en las nubes, es decir, precios altísimos de costes de producción y precios muy altos de mercado. Diferencial de segunda parte del año positivo, y al final del año, pues digamos que ha habido un poquito de todo, como la viña del sector, empresas y ganaderos que han podido terminar en números positivos, otros que más o menos empatando, y alguno otro que las ha pasado difíciles, y casi lo de poder ganar y poder perder casi más ha dependido de la cantidad de materia prima previsionada que tuvieron en el primer año. O sea, los primeros meses del año y la materia prima que tuvieras ha determinado mucho cómo ha terminado este año, con unos precios por las nubes. Es que hubo un tema... Claro, aquí ha habido, además, el tema de la posición financiera, ¿no? Es decir, el dinero circulante que han necesitado las empresas de nuestro sector para poder mantenerse ha sido... bueno, casi un 50% más del año anterior, claro. Y además ese circulante que tenía que ser refinanciado y que tenías que obviamente necesitar a la banca, como ha cambiado también los tipos de interés. Es decir, antes era fácil y casi... Barato y fácil de conseguir la refinanciación. Y ahora se han dado los dos casos, que era difícil de conseguirla y ya nada barata. Y como bien dices, es decir, para tener y poder facturar lo mismo, para poder tener casi los mismos diferenciales, se ha tenido que inventar la facturación casi en un 20%. Incremento de coste de materia prima, incremento de coste de animales. Lo que necesitas es un incremento bestial en el número de circulante, cosa que ha penalizado bastantes posibles operaciones y crecimientos que hemos tenido. Sobre todo el crecimiento, ¿no? Porque al final en un proceso, en un momento como el que estamos, porque la realidad, claro, el año pasado, que ha sido bastante neutro, yo hablo por mi familia, es decir, ha sido un año que no ha habido, a pesar de cómo empezaba, en la ganadería no ha habido grandes pérdidas. Como tú bien cuentas, en marzo estábamos todos bastante asustados, ¿no? Porque yo recuerdo una conversación con José Manuel, con el gerente de la empresa de mi familia, que me decía, ya no es
al precio que vaya a comprar, es si va a haber materias primas, ¿no? Porque claro, estamos metidos en medio de la guerra de Ucrania y nuestro planteamiento era, bueno, ¿y si nadie cosecha ¿no? esos campos ucranianos que son, al final... Nuestra principal fuente y más cercana y más barata. Y en ese momento que estábamos hablando con los grandes importadores de materias primas, estaban diciendo, tenemos preparado posibilidad de orígenes en América, pero no se atreven a venir aquí porque posiblemente lleguen a puerto el barco y de unas trazas de cualquier cosa y barco para atrás. Es decir, tenemos ahí una limitación en el acceso a las materias primas muy importante y grave. Bueno, al final Europa es lo que tiene, ¿no? Por donde está situada y por cómo va. Al final tenemos poca maniobrabilidad. Y entonces, con todo esto, llegamos a 2023, ¿no? Llegamos a 2023 y empieza el año con dos versiones totalmente diferentes. La visión del ganadero y la visión del industrial. Y la visión del industrial, ¿no? Es complicado ahora mismo esta situación, porque obviamente desde nuestro punto de vista, como ganaderos, es una situación que es la lógica, es decir, estar vendiendo por encima de los costes de producción. Problema número uno, pues que tanto los costes de producción como la venta de los precios están desorbitadas. Es decir, todo ganadero se siente mucho más a gusto trabajando a un 20 o un 30% por debajo de lo que estamos trabajando ahora mismo en ambas cosas. O sea, un coste de producción un 30% menos, un precio de mercollida un 30% menos, porque obviamente estos temas ya dan bastante vértigo. Estamos rondando el 1,90 de precios de mercollida. Estamos todavía y no hemos terminado febrero, es decir, muy bueno. Pero claro, nos ponemos en otra parte. Nosotros nos dedicamos a hacer carne para que lo vendan los demás. Es muy bueno. Y el industrial... Es muy bueno, es muy alto. No sé si es muy bueno, ¿no? Es muy alto, es muy alto. Es decir, es bueno para el productor, puesto que, al fin y al cabo, con el año difícil que hemos tenido y este año, pues sí que se está repercutiendo bien. Y es decir, el diferencial es positivo. Pero estamos trasladando mucha presión al siguiente eslabón, que es la industria. Un eslabón que ya de por sí siempre trabaja, sobre todo en frescos, con unos diferenciales más bajos. Y nos sentimos igual, es decir, igual que el ganadero suele trabajar con diferenciales bajos, la industria cárnica también. La industria elaborada, que suele tener unos pocos más diferenciales, también está siendo complicado posicionar ese producto, porque ahora nos entra la siguiente derivada, que es el consumidor, la inflación y el bolsillo que tenemos cada uno. Que encima estamos ahora mismo en enero pagando pastizal por la calefacción que estamos pagando y los ingresos familiares no se estiran, con lo que nos tememos que estos incrementos fuertes en los costes no se pueden trasladar porque tenemos un techo de cristal que es el consumidor y normalmente somos los del medio los que estamos haciendo la pinza, o bien el ganadero o bien el industrial. Ahora mismo el que más me preocupa a día de hoy es el industrial, hay que reconocerlo. Es que realmente la situación, porque en nuestra parte ganadera, entiendo que aquella tormenta perfecta que se dio en su momento de precios altos de cereal y precios bajos de cerdo ha virado totalmente, porque hoy el cereal está estable. Y tendiente a la baja, despacito, pero bien. O sea, las previsiones del cereal a corto plazo son optimistas y veremos a ver qué pasa cuando llegue el verano con la cosecha del hemisferio norte. Pero es que 1,90 o 1,89... 1,89 que estuvo ayer. Yo venía en avión, pero me llegó el consabido mail y lo estuve viendo. ¿Tú has visto alguna vez este precio de venta? No, este precio de venta nunca se ha visto, pero las condiciones que estamos sufriendo ahora mismo tampoco nunca se han visto, ¿eh? Estamos ahora mismo en un panorama europeo que los últimos datos de censo que se publicaron de noviembre marcan una reducción media de la Unión Europea de prácticamente un 6% de la cabaña. En España hemos reducido un poco, digamos ligeramente, estamos hablando de una reducción del 1% en total, 0,8% en madres. Ese dato que da la Unión Europea hay que estudiarlo bien, porque nuestros amigos italianos con peste porcina africana dicen que han metido 125.000 madres más en solo un año. Es decir, un incremento de un 25% de la cabaña de reproductoras en Italia. Entonces, o las tenían escondidas y las han sacado al terreno de juego, o no sé qué ha pasado ahí. Entonces, estamos pidiendo explicaciones para ver si es verdad. Si eso, como es casi lógico, no pueden darse un salto tan importante en un país como es Italia,
podríamos estar hablando de unas reducciones medias de la Unión Europea más cerca del 7%. O sea, el resumen es que no hay ganadería en la Unión Europea, no hay cerdos. Esto es un tema sobre los porqués de que no haya cerdos. Si te parece, la semana que viene hablamos tú y yo un poco de esto, que me parece, que creo que es muy interesante. Pero esto sí que no es. Y vamos a hablar de eso y vamos a hablar un poco la semana que viene, si te parece, porque creo que es muy importante, de la Unión Europea, de qué está pasando. Porque al final estamos viendo el resultado de unas políticas orientadas a esto. Entonces, si pretendemos importar todos los alimentos desde países terceros, bueno, pues veremos qué ocurre, ¿no? Pero parece que yo creo que esta última pandemia, algo nos debería haber enseñado, ¿no? Deberíamos haber aprendido. Deberíamos haber aprendido de esto, pero lo miramos para la semana que viene. Tengo sí. Un par de reflexiones de eso, y yo te las comento pues tranquilamente. Me interesa mucho. A ver, los industriales no pueden repercutir el precio. No pueden repercutir el precio porque tenemos ese techo de cristal que se llama obviamente la gran distribución. La gran distribución no es que no quiera repercutir el precio, es que sabe perfectamente que aumentando los precios te baja el consumo. Entonces esto es un equilibrio muy delicado. Encima tenemos algunas intervenciones políticas diciendo que hay que topar los precios, con lo cual te puedes imaginar que el miedo que genera alguien que produce alimentos es terrible. Pero está claro que el mercado es el mercado libre que tiene que hacerlo, sabiendo perfectamente que a medida que aumentan los precios disminuye el consumo. El industrial ahora mismo, lo decimos claramente, estamos preocupados. Creemos que la industria en España, si ya tenía un diferencial de volumen de sacrificios altos este año con esa bajada más o menos de 1.400.000 cerdos respecto al año pasado, respecto al 2021, que hemos sacrificado menos, pone todavía más en tensión a nuestra industria. Ese diferencial que tenemos todavía es mayor. Sí que es cierto que nuestras industrias han exportado un poco menos. Hemos reducido las exportaciones alrededor casi de un 6%. Un 5,8% son los últimos datos de noviembre, se cerrarán en 5,9%, 5,8% los datos de exportación totales, y reorientando mucho el mercado, que para eso también sí que me gusta. Es decir, estamos perdiendo mercado de terceros países y ganando en la Unión Europea. Perdiendo principalmente China, hemos pasado de exportar casi el 45% de lo que exportábamos a China. Ahora estamos en un 22%. Quiere decir que hemos perdido un 50%, pero estamos reajustándolo. ¿Por qué es importante? Pues voy a ser sincero. La peste porcina africana, está claro. La peste porcina africana nos sigue dando vueltas y sigue dando vueltas. Si tenemos peste porcina africana, lo que no vamos a perder es el mercado europeo, pero lo que sí vamos a perder es terceros países. Tener demasiado peso en terceros países nos hace más vulnerables. Esta reestructuración de mercado, que no es gracias a Dios sanitaria, es porque hay mejor venta dentro de la Unión Europea, hay menos carne dentro de la Unión Europea, hay menos cerdos en la Unión Europea, y nuestras industrias cárnicas están apostando por ahí, que hay un diferencial positivo. Fantástico, eso es lo que hay que hacer. Y posiblemente ahí esté donde esté la posibilidad de mejora de la industria cárnica española. No pensar tanto en nuestra gran distribución, que hay que dar de comer a nuestro consumidor, pero intentar ir conquistando los mercados de la Unión Europea, que nos están dejando libres Alemania, nos está dejando libres Holanda y nos está dejando libres Dinamarca. Esos tres países están reduciendo fuertemente la cabaña. Sí, estábamos, mira, en nuestro último podcast de la temporada pasada, Miguel Ángel, es que ayer era lo único que tenía en el avión y descargado en Spotify, y lo estuve escuchando mientras me estaba durmiendo, y teníamos... era muy interesante, no es que me durmiera porque... no es que me durmiera... No, en el avión es lo que hay que hacer. Eso es. Y bueno, y hablábamos de que el sector necesitaba reestructurar esos envíos a China para poder dar. Es muy bueno que estemos cambiando, evidentemente por la peste, evidentemente, o sea, para lo que pueda llegar cuando toque, pero sobre todo lo que muestra es una flexibilidad. O sea, lo que muestra es que es la buena noticia, ¿no? Es un sector maduro, un sector en que es capaz de replantearse cualquier cosa de las que le ocurren, ¿no? Y que al final nos lleva a estar muy orgulloso de hoy, cómo intentamos salir de esto. Dicho todo esto, y esto, lo orgulloso que estamos, y todo lo que va,
hay que seguir buscando alternativas porque hoy el camino es pedregoso, ¿no? A mí lo que más me enorgullece de nuestro sector, las dificultades de productor y de industria cárnica, es cuando nos comparamos con el resto de Europa. Con países terceros es difícil compararnos, pero el resto de Europa nosotros ahora mismo ya somos el 23% de la producción y de la industria cárnica. Y resulta que en un momento difícil de mercado, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto van perdiendo producción y el primero, vamos a decir que en el contexto en el que estamos, casi repetimos. Ni tan mal. Una Sí, sí. bajada de un 1% y una pérdida de 1 millón de cerdos comparado con las reducciones de otro 10% de Alemania, otro 10% de Dinamarca. Holanda no ha bajado tanto, pero no le va a quedar más remedio. Holanda ya no va a ser un player en el mercado europeo para los próximos 5 años. Polonia, con las grandes dificultades que tiene, y Francia colgado a la chepa de España, muy bien, tenemos a Francia a nuestro lado y eso políticamente hablando nos viene muy bien. Ahora, el mercado francés depende del mercado español. Eso sí que nos da una idea de que seguimos siendo líderes y con una potencia. Causamos un poco miedo en el mercado europeo, lo sabemos, y somos los líderes y tenemos que asumir esa responsabilidad de líderes europeos. Hombre, es que, y sobre todo tenemos que empezar a estar orgullosos y a reconocer nuestra posición. Yo, Miguel Ángel, que tengo la suerte, hoy lo veo desgracia porque tengo un jet lag del copón, pero que tengo la suerte de viajar por muchos países del mundo y tengo la suerte de viajar mucho por Latinoamérica y somos un referente real. O sea, somos un referente al que la gente mira para copiarnos, para intentar hacer las cosas como nosotros. Entonces, yo creo que que nuestras empresas ya no lo tienen porque salen totalmente desacomplejadas al extranjero y hoy tenemos las empresas más poderosas del mundo, pues yo creo que hay que seguir con este camino, que este proceso que España lleva es muy interesante, que debemos conseguir, y lo dejamos para la semana que viene esto, que debemos intentar, bueno, que la política o intentar que la política deje de afectar tanto a lo que viene. No parece ser que las noticias, que nos lo vas a contar la semana que viene, que las noticias que traemos de Europa sean muy halagüeñas en ese sentido. Vamos a verlo porque eso es también para hablar largo y tendido. Pues entonces, si te parece, nos emplazamos la semana que viene y hablamos de estas cosas. Y hablamos de la Unión Europea y del Farm to Fork, de ver qué nos espera en los próximos meses. Oye, Miguel Ángel, tenía muchas ganas de volver, así que... Un placer, nuevo estudio, nueva temporada y a ver si somos capaces de comunicar y de informar un poco a nuestros compañeros y compañeras del campo y que les acompañemos un poco en su día a día con nuestras... Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.